Bienvenidas y bienvenidos a un programa más de Lengua Materna Español de quinto grado, aquí en Aprende en Casa 3, un espacio donde desarrollamos nuestra capacidad de leer de distintas maneras para cumplir propósitos diversos. Me da muchísimo gusto estar con ustedes y con el profesor Francisco Olivares Sánchez. Profesor, lo saludo. Un afecto. Juan Carlos, nos saludamos y pues muchísimas gracias también. Yo te expreso mi afecto como el que tengo con nuestros alumnos y alumnas que nos siguen desde casa, trabajando siempre sobre un tema en particular, en este caso, sobre el acoso escolar. Profesor, al respecto, sobre eso, bueno, hoy no nos acompaña Ton, porque su mamá lo llevó a una consulta para asegurarse de que se sintiera bien, ¿no? Después de que todo lo que platicaron sobre el acoso y lo que le tocó vivir a nuestro pobre Ton. Muy bien, pues Ton, te mando un saludo con mucho cariño. Eres muy fuerte y optimista y con el cariño de tu familia y de tus amigos, entre los que me siento yo orgulloso de contarme como uno más, claro está, vas a estar muy bien, verás, Ton. Exactamente, sí. Yo también estoy muy contento de ser tu amigo, Ton. Vas a estar muy bien, vas a ver. Bien, hoy vamos a continuar con la práctica social del lenguaje que consiste en elaborar un tríptico para la prevención del acoso en la comunidad escolar. Particularmente vamos a explorar algunos trípticos sobre el tema para conocer las características de estos materiales escritos. Supongo que, bueno, este conocimiento va a ser necesario para saber cómo vamos a escribir nuestro tríptico y para tener una idea del tipo de información que debemos buscar, ¿no? Pero me llama la atención el término que utilizó, profesor. ¿Lectura exploratoria? ¿A qué se refiere con eso? Es una modalidad de lectura que ya hemos realizado en sesiones anteriores, Juan Carlos. Se trata de una revisión general de un texto para buscar pistas que nos permitan responder a preguntas específicas. No se trata de leerlo de principio a fin, sino de mirarlo de manera general para identificar elementos que nos ayuden a imaginar dónde se encuentra la información que necesitamos o cuáles son las características que podemos tomar en cuenta para comprenderlo mejor o escribir uno parecido. A ver, ¿cómo? ¿Abuelo de pájaro? Así es, abuelo de pájaro. Desde las alturas miramos el paisaje, aprendemos a reconocerlo y tratamos de encontrar los lugares hacia donde nos conviene dirigirnos. Una vez que lo detectamos, nos acercamos y valoramos si nos sirven o no nos sirven. Ah, por esto la lectura exploratoria también, nos es de utilidad para investigar sobre un tema, ¿no? No tenemos que leer de cabo a rabo los textos, sino que los exploramos y localizamos las partes que nos pueden interesar. Y una vez que detectamos un punto de interés, le damos una primera lectura. Si confirmamos que realmente nos sirve, entonces ya lo leemos con mucho cuidado. Ok. Pero hoy vamos a explorar algunos trípticos para identificar cómo se organizan, qué información suelen incluir y cómo la presentan. Estas características las tomaremos como modelo para la escritura del tríptico que vamos a hacer nosotros. Muy bien. Fíjese, profesor, que algunos niños y niñas nos han seguido preguntando por qué algunas veces los textos aparecen en la pantalla pues con una letra muy pequeñita y los pasamos así muy rápido, sin que les dé tiempo de leerlos de principio a fin. ¿Eso es por la lectura exploratoria, profesor? Efectivamente. Ah. A veces hemos presentado los textos con la letra pequeña porque lo importante ha sido reconocer cómo se organiza la página o cuáles pueden ser las partes del texto. Esto nos puede dar una idea de cómo se organiza el contenido y dónde se encuentra la información que nos puede servir, sin tener que leer todo lo que viene escrito. Ya entendí. Bueno, como no tenemos que leer todo, sino identificar de manera general lo que nos puede servir, pasamos así rápidamente la hoja, ¿no? Porque pues no se trata de pasar el ojo sobre todas las letras y palabras que lo conforman. Pero, como te comenté, cuando nos haga falta también es importante detenernos y leer con cuidado las partes que nos parezcan interesantes. Ah, ok, perfecto. Y bueno, ¿cuál va a ser nuestra guía para llevar a cabo la lectura exploratoria de los trípticos de hoy, profesor? De manera general, vamos a guiarnos por las preguntas que ahora aparecen en su pantalla. Vamos a verlas. Preguntas para orientar la exploración de los trípticos sobre el acoso escolar. La primera son, ¿cuáles son las partes del tríptico? ¿De qué tratan? ¿Qué propósitos tienen?
con qué recursos gráficos y de lenguaje se presenta el contenido? ¿Es posible reconocer quién habla y a quién? ¿Cómo se acomodan las partes del tríptico en las páginas de la hoja que lo conforman? Supongo que los niños y las niñas que nos acompañan van a realizar con nosotros la lectura exploratoria, ¿no? De estos trípticos que nos trajo, ¿verdad, profesor? Así es. Bueno, ¿qué materiales van a necesitar para esto? Pues como siempre, su cuaderno de notas, lápiz o pluma, su libro de texto de español de quinto grado y, como siempre, de ser posible, su diccionario para aclarar las dudas de vocabulario que les vayan surgiendo. Exactamente, perfecto. Bueno, aprovecho para recordarles que si necesitan o se interesan en ver nuevamente las clases de Aprende en Casa y contar con apoyos didácticos para la realización de las actividades, pueden acudir a la dirección electrónica que está apareciendo en sus pantallas. Claro, debo aclarar que primero Juan Carlos y yo haremos la exploración de un tríptico para reconocer juntos sus características generales. Después, con más diálogo con ustedes, niños y niñas que nos ven desde casa, exploraremos otro tríptico para aplicar lo que aprendimos del primero y descubrir algunas diferencias. Perfecto, maestro. Otra aclaración que debo hacer es que los textos que vamos a analizar son auténticos. ¿A qué me refiero? Que están tomados de sus publicaciones originales y no pudimos intervenir en ellos donde encontramos errores de ortografía o redacción. Pero esto sucede con muchos textos que circulan en la sociedad. Bueno, sin más que decir, profesor, comencemos. Pues comencemos y para hacerlo vamos a mirar a vuelo de pájaro las 3 primeras columnas del tríptico que aparecen en sus pantallas, publicado por una institución del Estado de México. A ver, profesor, ¿me lo imagino o las columnas aparecen en el orden que deben ser leídas? ¿Tienes razón? Vamos a explorar los trípticos primero en el orden en que deben ser leídas las columnas que los conforman. Después analizaremos cómo se acomodan en el papel. Ahora veamos la segunda parte. Muy bien. Bueno, este primer vistazo nos permite reconocer que la primera columna sirve como portada, ¿no? Y la última incluye datos de las instituciones para solicitar apoyo. Bien, ahora vamos a revisar cada una de las columnas, las partes que las conforman y el tipo de información que contienen. Bien, listo, Juan. A ver, profesor. Bueno, aquí tenemos la primera columna. Bueno, esta nos sirve de portada, por eso de manera central incluye el título del documento. Además, señala a los lectores a quién se dirige, ¿no? Los padres de familia, y menciona las instituciones que lo publican. También incluye una frase que invita a prevenir el acoso. Los nombres de las instituciones son importantes porque nos indican que los autores del documento se expresan en nombre de estas. Perfecto, profesor. A ver, veamos. Entonces, ahora la segunda columna. En esta, se presenta información a partir de la pregunta: ¿sabes qué es el bullying o el acoso escolar? Y además se refiere a elementos del acoso como un proceso que tiene etapas, causas y actores. En esta diapositiva se presenta la tercera columna y una parte de la cuarta que tratan el mismo contenido. Los subtítulos y lo que se alcanza a leer nos permite reconocer que aquí se incluye más información sobre el tema. Se continúa con los elementos del proceso y algunos tipos de acoso, ¿no? El ciberbullying y el sexting. Y aquí vemos la parte inferior de la cuarta columna y toda la quinta columna. Por los subtítulos podemos darnos cuenta de que se trata de recomendaciones para los padres de familia y para los maestros. Exacto. Y bueno, aquí vemos la sexta columna, que pues se parece a la contraportada de un libro o de una revista, ¿no lo cree? En la que se presenta información sobre las instituciones que suscriben el documento y pueden atender el problema. Este tríptico incluye 3 tipos de contenido, Juan Carlos. Información sobre las instituciones que lo publican, sobre el problema que se aborda e indicaciones para atenderlo. Muy bien. Bueno, ahora vamos a analizar cómo se presenta la información y las recomendaciones sobre el problema. De acuerdo. Como en otros textos informativos, los trípticos pueden incluir definiciones sobre conceptos relevantes. En este caso, se incluyen las de acoso escolar, ciberbullying y sexting.
¿Pueden leer las dos primeras, por favor? Claro que sí, profesor. A ver, ¿sabes qué es el bullying o acoso escolar? Es intimidar o agredir de manera física y psicológica constantemente a una persona. Ciberbullying es intimidar a un compañero difundiendo a través de redes sociales, páginas web y mensajería instantánea amenazas, apodos denigrantes, injurias, difamaciones y fotografías que dañen la moral de la víctima. Si se fijan, las definiciones nos dan información general sobre lo que es algo, en qué consiste de manera amplia. Esto nos permite entender cómo funciona y cuáles son los elementos con los que se relaciona. Por otra parte, los trípticos incluyen descripciones que permiten saber cómo son algunos elementos relacionados con el tema. Vamos a leer un ejemplo. ¿Quiénes participan? La víctima principalmente es aquel alumno que padece baja autoestima, con frecuencia se considera fracasado y se siente avergonzado o falto de atractivo. Es cauteloso, sensible y fácil de abordar. El agresor. Por lo general son niños y adolescentes conflictivos, tienen tendencia a la violencia, son impulsivos y siempre buscan dominar a otros. En el caso de los espectadores, el texto menciona una clasificación de los mismos, según la función que juegan en la situación. El acoso escolar es un proceso que incluye acciones enlazadas por el tiempo y la causalidad. Por eso, la información del tríptico incluye explicaciones. En este caso, se explican las primeras manifestaciones de una situación de acoso y las situaciones previas que favorecen su aparición, es decir, sus causas. A ver, sí, viene aquí las explicaciones, viene cómo inicia, los factores que lo generan, exactamente. Bueno, cuando alguien de forma intencional causa daño, hiere o incomoda a uno o más compañeros mediante algunas de las siguientes acciones. Aquí vienen amenazas, apodos, gestos y entre otras, ¿no? Ahí vienen. Factores que lo generan, la carencia de afecto y o empatía, la educación familiar permisiva y el comportamiento agresivo del menor, la violencia intrafamiliar genera que los alumnos imiten dichas conductas, ¿no? Y bueno, ahí vienen más ejemplos, entre otros más. Además, Juan Carlos, en este tríptico se incluye información sobre las consecuencias de algunos aspectos del proceso que complementan las explicaciones. Ajá, como los efectos que puede tener el envío de fotos íntimas que pueden ser usadas en contra de quien las envió. Como hemos mencionado, un componente importante de los trípticos son las recomendaciones para prevenir o enfrentar el problema. Estas recomendaciones pueden referirse a aspectos específicos del problema y a destinatarios particulares. Vamos a ver algunos ejemplos. Muy bien, profesor. Dice, recomendaciones. ¿Cómo se debe actuar ante un hijo acosador? Dice, acércate a tu hijo y platica con él. Relaciónate con sus amigos para que veas qué conductas tiene hacia los demás. Busca soluciones sin violencia. Crea un ambiente de comunicación y confianza con tus hijos. Así te será más fácil saber el porqué de su conducta. También dice, ¿qué deben hacer los maestros? Identificar a la víctima y al agresor. Ponerse en contacto de inmediato con los padres para la búsqueda de soluciones. Y más adelante también dice, si es necesario, investigue y observe al niño o adolescente, sobre todo en lugares sin vigilancia. Revise las paredes de baños o puertas para ver si existen agresiones escritas. Muy bien. Como sucede en otros textos en los que se dan indicaciones, los verbos que señalan las acciones a realizar toman formas particulares. En este caso, los padres y madres de familia son los destinatarios principales del texto y se les habla de tú. Y se utilizan verbos en modo imperativo para darles las indicaciones. Sin embargo, también se incluyen sugerencias a los maestros para que actúen en un ámbito, en el ámbito escolar, ¿no? Y en este texto se les presenta sugerencias de dos formas. Una de ellas es como con verbos en infinitivo, de manera impersonal, ¿no? Como, por ejemplo, identifica a la víctima y al agresor, ponerse en contacto, ¿no? También cierto, también se les dan indicaciones en modo imperativo, como a los padres y madres de familia, pero con mayor formalidad, hablándoles de usted.
Ujú. La diferencia entre hablarle a los padres y madres de tú y a los maestros de usted se relaciona con el hecho de que los padres enfrentan el problema en un entorno familiar, ¿no?, de mayor confianza. En cambio, los docentes lo atienden como parte de su trabajo. Así es, Juan Carlos. Pero también con gran interés y mucha preocupación, ¿eh? Te lo Claro, aseguro. segurísimo que sí. Las características que acabamos de identificar nos van a ser de utilidad a lo largo del proceso que sigamos para elaborar nuestro tríptico. Debemos tener en cuenta los tipos de contenido y los subtemas que se abordan desde que estemos planeando nuestro texto. En cambio, las formas de presentar la información y las indicaciones, pues debemos considerarlas al redactar y sobre todo al revisar lo que escribamos. Esto nos ayudará a comunicar mejor nuestras ideas y con mayor claridad y precisión para nuestros lectores. Ahora vamos a enfrentar un desafío del que ya platicamos rápidamente en la sesión de ayer, pero sobre el que necesitamos reflexionar un poco más. Se trata de cómo distribuimos las columnas del tríptico en las dos páginas que tiene la hoja en la que vamos a imprimir o a elaborar este mismo, ya sea manualmente o a través de una impresora. Ok, perfecto. Recuerden que la forma en que se acomodan las partes del tríptico en las páginas va a posibilitar que las doblemos de una manera o de otra y que los lectores puedan seguir el texto sin equivocarse. ¿Ya? Lo que estamos viendo es el conjunto de columnas que conforman el tríptico que exploramos, ordenadas según el orden de lectura. Debajo se encuentra la representación de las dos páginas que conforman la hoja donde se va a imprimir. ¿Cómo debemos ordenar las partes del tríptico en las partes de la hoja? Ay, bueno, una primera idea sería ponerlos en el mismo orden, ¿no? La secuencia de partes del tríptico seguiría el orden de las columnas en la página. Ahora estamos viendo el orden que propones, ahí está, pero ¿cómo tendríamos que doblar la hoja para facilitar el orden de lectura? Ya sé, profesor, como zigzag, ¿no? O acordeón, más o menos. Sí. Sí. O sea, de manera que, bueno, la primera columna quedaría hasta arriba, ajá, exactamente. Y entonces lo extendemos y queda hasta la izquierda. Sí. A ver, ¿esta es la manera como sugieres doblarlo? Sí, exactamente de esa manera, pero a ver, eso me está causando un problema, maestro, porque en general los trípticos se doblan como si fueran, no sé, como una hoja de tamal oaxaqueño, ¿no? O chapaneco. A ver, ¿no? a ver. Ajá, a ver. ¿Cómo sería? Sería, bueno, la parte de en medio de la página, esa parte, eso sería nuestro tamal, exactamente, lo de en medio sería nuestro tamal. Este es nuestro tamal. Exacto. Y luego entonces se cubre con la parte derecha de la hoja. Así es. Ajá. Y luego con la parte izquierda. Esta quedaría encima. Ya. Muy bien. Perfecto. A ver, vamos a ponerle una marca A ver. a la que queda enfrente. Vamos a ponerle una cruz. Muy bien. Y ¿qué te parece si en la parte de atrás le ponemos un círculo? A ver. Vamos Perfecto. a ver. Al doblarlo, como lo dices, generalmente lo que queda arriba es la portada. Sí. Y al darle la vuelta tenemos lo que hemos llamado pues la contraportada. Ajá. Ahora sí ya estoy muy convencido, profesor. Entonces, mire, lo que pasaría ahora es que si lo tenemos que poner, vamos a ponerle números para poderlo identificar, ¿no? Muy bien. El 1 estaría donde usted puso el tache. Ok. Ahí el Número 1. Aquí quedaría. Exacto. Número 1. Y el número 6 lo vamos a poner donde está el círculo. De acuerdo. Número 6. Ajá. Aquí tenemos el número 6. Y exacto. Ahora, lo que queda en medio se va a leer de corrido. Y entonces llevaría el número 2, 3 y 4. 2, 3 y 4. Estas serían las Exacto. páginas 2, 3 y 4. Exactamente. Y ya atrás la que queda solita sería la 5. Esta es la que queda solita. Esta sería la número 5. Exacto. Así es. Entonces nos queda 5, 6 y el 1, que es la portada. Y al centro nos queda la 2, la 3 y la 4. Ajá. Así lo fuimos haciendo conforme me lo ibas diciendo. Solamente nos falta comprobar que estemos en lo correcto. A ver, vamos a ver las columnas del documento original. ¿Les parece? Sí, a ver, va a ver.
estamos viendo. Mira, exactamente. ¡Ah, sí! ¡Estamos en lo correcto! Muy bien, profesor, somos lo máximo. Muy bien. Puño de lejos. De lejos, muy bien. Bueno, si estuviera Tono aquí, juntos armarían el grito de la independencia, seguramente. Bueno, nos queda poco tiempo para explorar otro tríptico, señalando algunos parecidos y diferencias y poniendo a prueba lo que aprendimos sobre las formas de presentar la información y las indicaciones. Maestro, podemos ver que en este tríptico también hay una portada y que se presenta información sobre el tema planteado, casi pues la misma pregunta, ¿no? Una diferencia es que en este tríptico se incluyen dibujos que complementan de manera importante la información que se comunica por escrito. Por ejemplo, los personajes en el dibujo de la portada están dentro de una esfera transparente, como si fuera un campo de fuerza en el que rebotan las palabras bullying, violencia, golpes y maltrato. Esto sugiere que el programa del título pues tiene como objetivo la protección de niños, niñas y adolescentes de estas amenazas en la escuela, ¿no? Y el otro dibujo ilustra los tipos de maltrato o violencia que se mencionó en lo escrito. Otro punto en común entre este tríptico y el anterior es que el título y los subtítulos permiten reconocer con cierta facilidad los contenidos que se abordan. En este caso predominan los subtítulos de forma de pregunta. Para ir cerrando la clase, Juan Carlos, ¿te parece si me ayudas a repasar lo que hicimos y lo que aprendimos? Claro que sí, profesor, con muchísimo gusto. Bueno, la actividad que realizamos fue la exploración de 2 trípticos sobre el acoso escolar para identificar los contenidos y características que nos conviene tomar en cuenta al leer y elaborar estos materiales escritos. Muy bien. Al realizar la exploración, prestamos atención a las columnas que conforman los trípticos. Nos fijamos en los elementos que incluyen como títulos, subtítulos e imágenes y los contenidos que se abordan en ellas. A veces recortamos las columnas para que quedaran juntas las partes del texto en que se trataba un mismo subtema. Recuerden que los trípticos que revisamos tenían 3 tipos de datos. Datos sobre la institución que lo publica, información sobre el acoso y recomendaciones para enfrentarlo, que se dirigen a destinatarios muy específicos. Aprendimos que en los trípticos y en otros textos informativos podemos encontrar al menos 3 formas de presentación de los contenidos: definiciones, descripciones y explicaciones. Así es. Pues bueno, no me queda más que darle las gracias a todos por su atención. Por favor, lo que mostramos son modelos de trípticos. Ustedes tienen a la mano muchos otros más. Obsérvenlos. Ve qué acomodo les conviene más para el tríptico que vamos a elaborar. Ténganlos a la mano para la próxima clase, por favor, y a seguir buscando información sobre el acoso escolar. Muchísimas gracias. Gracias, niños y niñas. No, pues, profesor, muchísimas gracias a usted. Como siempre, un gusto. Niñas y niños, nos vemos en la siguiente clase. Si te es posible, consulta otros libros y comenta el tema de hoy con tu familia. Si tienes la fortuna de hablar una lengua indígena, aprovecha este momento para practicarla y platica con tu familia en tu lengua materna. Por hoy hemos terminado con los trípticos Abuelo de Pájaro, de lengua materna español de 5º grado. Espero que lo hayan disfrutado tanto como nosotros. A continuación, Artes Música. Nos vemos, hasta la próxima, pero antes, a movernos un poco. Recuerda, entre clase y clase, activa tu cuerpo. En esta ocasión vamos a trabajar la parte del abdomen, el estómago. ¿Qué vamos a hacer, Yair? Nos vamos a acostar y nos vamos a poner boca arriba, poniendo los codos en el suelo y nos vamos a estirar las piernas. Lo que vamos a hacer es elevar una pierna 10 veces y después 10 veces la otra pierna. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ahora la otra pierna. 1, 2. Muy bien. Estírala muy bien. Aprieta el estómago. Perfecto. Muy bien, Yair. Vamos a hacer 5 repeticiones por pierna. Elevación de la pierna derecha 5 veces sin tocar el suelo. 2 más. Estira muy bien. Exacto. Cambiamos. Pie izquierdo sin que toque el suelo. Muy bien. Estira muy bien. Sin que toque el suelo. Perfecto. Una más. Descansamos. Respiramos.
Volvemos a respirar y nos preparamos para hacer otra vez el ejercicio. Levantamos pierna derecha, 1, sin tocar el piso, 2, procura que no toque el piso tu talón, 3, 1 más. Ok, seguimos trabajando el abdomen. Lo que vamos a hacer, Yair, en esta ocasión nos vamos a acostar totalmente y vamos a flexionar y estirar nuestras piernas, tratando de evitar que nuestros talones peguen en el suelo. ¿Sí? Nos acostamos, Yair, nos acostamos totalmente y hacemos 3 flexiones y extensiones. 1, 2, respira. Trata de que no peguen tus talones. Muy bien. Estiramos, flexionamos, 2, 1 más, respira y descansamos. Respira profundo, exhala, prepárate para la siguiente, 3 repeticiones. 1, 2, flexiona, estira bien sin que peguen los talones en el suelo. Alto, respira, aspira, ok, última, 3, 1, 2, 3, muy bien, Yair, bien hecho. Recuerda, al terminar la activación, no olvides la protección. Si no tienes el libro de texto o necesitas ayuda para responder las preguntas, contáctanos. Para apoyo pedagógico, hay maestras y maestros de lunes a viernes de 8 a 20 horas en el teléfono 55 41 72 04 13, con 100 líneas. También puedes encontrar los libros de texto en la página conalitech.sep.gov.mx. Si quieres volver a ver los programas de Aprende en Casa, los puedes encontrar en la siguiente liga: aprendeencasa.sep.gov.mx. Adiós. La negrita cucurumbe se fue a bañar al mar para ver si las blancas olas su carita podía blanquear. La negrita cucurumbe a la playa se acercó y envidiando a las conchitas por su pálido color. La negrita cucurumbe se fue a bañar al mar para ver si las blancas olas su carita podía blanquear. La negrita cucurumbe a la playa se acercó, envidiando a las conchitas por su pálido